Se encuentra, como les habíamos anunciado, Wilfredo Pedraza, asesor de la Presidencia de la República en temas de seguridad, exministro del Interior, por supuesto. ¿Cómo está, Wilfredo? Muy Enrique, buen día. Estar con nosotros. El tema del momento es, bueno, esperamos a las 10 de la mañana que en el Congreso se pueda superar este impasse, ¿no?, con respecto al caso del congresista Alejandro Llovera, y que de alguna manera, bueno, ya la presidenta del Congreso no solicitó la ampliación de la legislatura. Entendemos que esto queda pues en manos del presidente de la República, que va a pedir una legislatura extraordinaria pues para discutir el pedido de facultades delegadas del Ejecutivo. Y por supuesto, los temas en materia de seguridad son de repente la principal preocupación ciudadana, ¿no? Creo que el tema económico también, digamos, sí, porque como que no ha generado el mismo consenso entre la clase política, ¿no? Desde el fujimorismo no hay consenso ni con el tema económico ni con los temas vinculados con la seguridad, de manera que... Esa es la otra, ¿no? Se le está dando al fujimorismo por ese lado una importancia muy grande, en el sentido que, bueno, y el fujimorismo nunca vota a favor, ¿no? O sea, espero que en esta ocasión como oposición esté del lado de la población, porque hay dos temas centrales: cómo se introducen nuevos factores para reactivar la economía, que creo que es muy importante. Felizmente acabamos de crecer 4.3% el mes anterior. Y el otro tema es la seguridad. Esos argumentos de por qué se pide delegación de facultades a fin de año no tienen ningún sustento, porque evidentemente las leyes de carácter penal no tienen vigencia por periodo gubernativo. Por tanto, es irrelevante si se hace ahora o se hizo antes. Además, algo muy claro: el 2012 nunca nos concedieron facultades para legislar en materia de seguridad. El Congreso lo denegó. Sí nos dieron facultades para reformar el sector defensa y el sector interior. Y en el sector interior, por supuesto que hubo resultados muy importantes. Hoy toda la base normativa del Ministerio del Interior, de la Policía Nacional, es consecuencia de un trabajo intenso y el resultado de esa delegación de facultades. 9 decretos legislativos en general. La ley que permitió la creación de migraciones, la de SUCAME, la de la reforma del sector interior y de la policía. 5 decretos legislativos que hoy constituyen los cimientos del fortalecimiento institucional estoy seguro, para los próximos 30 años. Una nueva ley de la policía, una nueva ley de investigación criminal, una nueva ley de la educación policial, una nueva ley de la carrera policial, etcétera. Ahora, pero ese sentido de urgencia que usted nos está graficando ahora es lo que de alguna manera falta transmitir. Es decir, por un lado, bueno, ok, en términos de seguridad no se sabe lo que se está hablando, y como es un clamor de alguna manera ciudadano, se quiere pues tener resultados no inmediatos, y hay como de repente entre los políticos, ¿no?, una correlación en ese sentido de decir, bueno, ok, se lo damos. Pero, por ejemplo, en materia económica no pareciera haber ese sentido de urgencia, a pesar de la situación difícil por la que se atraviesa, pues, ¿no? Uno no ve, por ejemplo, que los gremios están, ¿no?, apuntalando esto, ¿no?, en dar este sentido de urgencia. ¿Por qué? ¿Por qué no se ha transmitido esta...? Creo que CONFIEP sí ha expresado su vocación del pedido del otorgamiento de las facultades. Algunos sectores del Congreso también, de manera que, claro, en un país como el nuestro hoy, y desde hace 6 años, 7 años, donde la seguridad es lo más relevante, que para unos es señal de crisis y para otros señal de crecimiento, es notorio que la ciudadanía demanda más seguridad. A ver, analicemos cada uno de los dos grandes paquetes. En términos de seguridad, ¿qué cosa es, o sea, cuál es el concepto de este paquete? ¿Qué cosa es lo que contiene? ¿Por qué debería ser aprobado? Me imagino todos, ¿no? Es decir, lo que el Ejecutivo quiere es que se apruebe todo, ¿no? A ver, en general se trata de reajustar la legislación para responder mejor en la lucha contra la criminalidad organizada. Por ejemplo, un hueco que tenemos hoy en la lucha contra el narcotráfico es el transporte de productos derivados de la coca por puertos. Y los puertos constituyen hoy los lugares, y lo ha sido siempre, por donde salen grandes volúmenes de carga de pasta básica, por ejemplo. La policía hoy tiene escasa capacidad de intervenir porque son áreas privadas. Básicamente el concesionario es el que maneja seguridad. Exactamente, ¿no? Nosotros necesitamos facultades adicionales que nos permitan, sin afectar la propiedad privada ni la gestión, por supuesto, mecanismos de supervisión que con la propia empresa nos permita una vigilancia mayor.
si hoy estamos trabajando intensamente en la erradicación de hoja de coca, en el control de insumos, es necesario luchar en ese pedazo también. En segundo lugar, creo que es notorio también que un delito hoy creciente y que afecta mucho la sensibilidad es el sicariato. El sicariato está hoy considerado como un delito de homicidio agravado. El Ejecutivo propone que sea un delito autónomo para responder así y sancionar con una pena mayor, no menor de 35 años. Para introducir un agravante, aquel sujeto que contrata para fines de sicariato un menor de edad debería tener la pena más grave posible. Tú contratas a un menor de edad porque sabes que el menor de edad no va a poder ser juzgado en condiciones como la del adulto y probablemente no te va a delatar. Exactamente, y esa es una búsqueda de impunidad, evidentemente. Entonces, hay que autonomizar ese delito y, por supuesto, introducir una pena absolutamente grave. ¿Y hacer que el menor de edad sea juzgado como un adulto? Yo tengo mis reservas en ese tema. Creo que algunas experiencias como la colombiana resultan interesantes. No hay que tratarlos igual al carterista famélico y al sicario porque es menor de edad. Sí se pueden introducir diferencias en el tratamiento del menor dentro del sistema del derecho penal juvenil. Extender su periodo de internamiento, introducir mecanismos de mayor contención para esos adolescentes que están en narcotráfico, en asesinato, en sicariato, por ejemplo, en extorsión. Creo que por ese lado puede ir con mayor tecnicismo el tema. Puertos, sicariato, ¿no? ¿Qué pasa con penales, por ejemplo? Se habla mucho de que, y usted lo conoce bien, ¿no? Los penales se han convertido en los grandes centros de organización criminal, ¿no? Entonces a veces uno dice, bueno, aumentar penas, ¿no? Y meter más gente a la cárcel cuando desde ahí es que van a poder en realidad organizarse mejor. ¿Qué se está pensando por el lado de organización de penales? A ver, se va a dinamizar la posibilidad de que la empresa privada pueda participar en la construcción de penales, la concesión de penales, que me parece importante. De hecho, hay inversión del Estado, pero eso es insuficiente. Hay mucho interés, además, de parte de las empresas privadas en el mundo de participar en la construcción y en la gestión de penales. Eso. ¿Qué nos da? ¿Pero qué nos da eso aparte de digamos, frescos, de relajar el tema, pues, de la sobrepoblación, en términos de lucha contra la criminalidad? ¿Qué nos daría más penal? Un penal nuevo que tiene mayor infraestructura, mayor tecnología, permite un control mucho más riguroso del interno en un penal. El Lurigancho, que tiene 50 años de construido. No hay forma de controlar qué pasa dentro. En un penal con una muy buena infraestructura, como es hoy Piedragordas 2, por ejemplo, Piedragordas 1 incluso, es posible hacer una muy buena clasificación, es posible porque la tecnología lo permite ejercer un control, digamos, personalizado, permanente del interno. Así se evita que coordine, que llame por teléfono, etcétera. Siempre y cuando no se caiga en la corrupción dentro del penal, ¿no? Vemos un caso ahorita como el del señor Orellana, que estaba en Piedras Gordas, me parece. Sí, es una lucha constante. Y el señor estaba pues en su oficina, ¿no? El fenómeno en el mundo hoy, el gran problema en el mundo, en cárceles, es la introducción de teléfonos celulares. Eso es en todo el mundo. Pero sin duda es una acción constante. Hay que decir además, y recordar a la ciudadanía que después de 2 años, finalmente se ha otorgado la concesión a una empresa colombiana que va a bloquear los 42 penales más importantes del país. Dentro de 10 días, creo, el ministro lo ha señalado, se va a inaugurar el primer penal bloqueado en el país con este sistema. En los próximos 12 meses, los 42 penales más importantes del país estarán absolutamente bloqueados. Tendrán un sistema con una supervisión permanente, porque claro, hasta ahora pues uno no entiende por qué no se ha llegado a bloquear como se lamentablemente porque el proceso internacional de otorgamiento de esa licitación toma un tiempo importante, pero estamos ya en la fase final. De hecho, habrá una supervisión absoluta. El INPE se convierte en este caso en un órgano supervisor. La empresa que bloquea va a dar servicio de telefonía celular fija desde un teléfono obviamente instalado en el penal, que tendrá una característica: se llamará y se va a anunciar al receptor de la llamada que esa llamada se origina en un penal y se le va a preguntar si acepta o no acepta. De manera que creo que la seguridad en ese tema va a mejorar de un modo sustantivo. Brevemente, porque estamos corriendo, el tema de la economía, ¿cómo nos lo puede caracterizar en términos? ¿Cuáles son las necesidades centrales entonces? Hay un tema, permítame, que en el marco de la seguridad es muy importante. Hoy un extorsionador que usa el teléfono para extorsionar puede, sin duda, ocultarse en un pequeño aparato. En el marco de las facultades estamos solicitando que las empresas de concesionarias de telefonía celular nos puedan brindar información
en línea, en el tiempo, respecto a la ubicación de ese teléfono celular. Esto es vital. Cada segundo es oro, en este caso. Sin duda, porque recordemos el caso del periodista Choi. Lo llaman, le piden que salga y enseguida lo matan. El sujeto que llamó estaba cerca, fue su asesino. Entonces, con esa información en tiempo real, sería muy rápido ubicarlo y detenerlo. Si hoy la extorsión es una de las demandas de inseguridad en el país, creo que si este mecanismo se tiene con policía, con control fiscal, por supuesto, contribuiríamos. Estamos hablando que el teléfono se convierte en un GPS del delincuente para poder ubicarlo, pues de Sin manera... duda, es un vehículo hoy frecuente. Economía, rapidito, ¿hay algo que añadir? Creo ¿Cuál es el espíritu de lo que pide el Ejecutivo? Destrabar inversiones, que creo que es importante. Hay proyectos que están un poco detenidos en materia de explotación minera, principalmente, de manera que ese es el concepto. Y el tema de expropiaciones, por ejemplo, para obras de infraestructura, todo eso, ¿no? También hay mucho interés por el lado de los... Destrabar es el concepto que el ministro de Economía ha señalado y creo que en ese camino hay que apuntar. Usted está cerca del presidente. ¿Va a pedir el presidente la legislatura extraordinaria? ¿Cuándo? Yo no tengo esa información, entiendo que sí, porque, claro, la presidencia del Congreso no ha prorrogado la legislatura, y lo que toca entonces probablemente sea, después de lo que resulte hoy del caso Llovera, convocar una extraordinaria para arreglar el tema pendiente. ¿No ha prorrogado la legislatura en coordinación con el Ejecutivo? ¿Eso ha sido un entendimiento con el Ejecutivo o la señora Solor? La verdad que es una ficción eso de la dependencia del Legislativo con el Ejecutivo, lo natural en cualquier gobierno, y así pasa en todo el mundo. No que haya coordinación. Nivel coordinación. Precisamente, por eso pregunto. Las autarquías son un absurdo, tal como la oposición lo señala. Está bien, pero por eso pregunto, pues habían dos opciones. Una, o la presidenta del Congreso ampliaba este tema o el presidente pedía la legislatura extraordinaria. Nos imaginamos entonces que el presidente de alguna manera decidió y dijo, ¿no? Debo presumir yo que lo voy va a ser el camino, porque está pendiente el tema de la delegación, que nos parece importante. Ojalá el fujimorismo se porte a la altura de las circunstancias. Muy bien. Muchas gracias, señor Pedraza, por estar con nosotros.